En primer lugar, les dedico mi trabajo a todos ustedes que han venido aquí a compartir esta instancia en la librería. Y bueno, eventualmente se está grabando esto, así que a quienes escuchen después este material también se lo vamos a dedicar. Cuando alguien busca hacer una muestra o una búsqueda de cierta temática, una de las cosas que he visto a lo largo de mucho tiempo es que la posición que parece ser la más favorable a la hora de recibir un conocimiento es la posición del escéptico. Entonces, el escéptico abre la puerta siempre para tener una oportunidad de corroborar lo que se le dice, porque parte de la base, y yo en particular estoy sumamente de acuerdo, de que cualquier escritura que nosotros leamos, por más sagrada que la tildemos, no la tenemos que dar como válida o como cierta de antemano, porque en realidad no sabemos ni quién lo hizo. Aunque se diga que fue canalizado por los sabios tales o cuales, o que viene de la tradición mística o del conocimiento X o Z, la posición del escéptico siempre es la duda primero y la corroboración después. Y en la parte que me toca, que es la parte del yoga, eso es una regla de oro, porque todo se sustenta en la experiencia. No podemos hablar jamás desde otro lugar que no sea la experiencia personal. Por consiguiente, aquí en este grupo, que somos un montón, cada uno de nosotros tiene una experiencia que recién realizamos con una práctica mínima desde el punto de vista corporal. Entonces, si establecemos ahora la pregunta de cómo nos sentimos, cada uno puede dar un matiz de opinión. Entonces, uno se puede sentir de una manera, otro se puede sentir de otra manera. A la hora de interpretar un conocimiento pasa exactamente lo mismo. Uno puede tener una opinión, otro puede tener otra opinión. Y en realidad, ninguna de las personas tiene la totalidad de la razón. El conjunto de las personas sí podríamos llegar a tener la razón. Mi metodología de investigación está sustentada principalmente dentro de la práctica que yo sigo, que es la del yoga integral, que tiene sus principios en la concepción del mundo de Sri Aurobindo. Y aquí dije algo importante, la concepción del mundo. Entonces, Sri Aurobindo dejó para todos nosotros una concepción del mundo, pero una concepción de él, y que sugiere a cada una de las personas que decidimos transitar esa senda la construcción de nuestra propia visión del mundo, en función de ciertos principios. Uno de ellos es el escéptico. Ser escéptico abre la puerta a que uno pueda encontrarse con una coincidencia o no. También puede encontrarse con una disidencia. Entonces, cuando se presenta el trabajo de alguien que firma como Hermes Trismegisto, la propuesta es similar. Esta es la propuesta de Hermes. Entonces, esta es una visión de la realidad, una forma de concebir el mundo presentada por una persona que firmó como Hermes. No vamos a detenernos en quién fue, vamos a detenernos en su pensamiento, que es lo más importante, es lo que nos concierne hoy. Los estudiantes de yoga integral, siempre que encontramos algo que nos permite analizar y estudiar, lo tratamos de llevar al punto de, bueno, ¿dónde coincide con Aurobindo, por ejemplo? O ¿dónde coincide principalmente con la visión del que está estudiando? Entonces, supuestamente, cuando terminemos la reunión de hoy, con algunos coincidiremos y con otros no coincidiremos. Y eso está buenísimo, porque es donde está el verdadero uso de la libertad que tenemos intelectual. Entonces, vayamos paso a paso. Hay una concepción que también, según mi parecer y también mucho tiempo de deliberación me ha llevado, que es la palabra maya, que popularmente se la interpreta como ilusión. ¿Han oído la palabra maya? Sí. Bien. Ya sea porque practican yoga o porque hacen otra cosa que utiliza la palabra maya. Hoy, las distintas sendas del espíritu, mucha gente utiliza la palabra maya. Y en general, no quiere decir que no suceda, en general se la toma como eso, como ilusión. Pero no nos detenemos a ver cuál es la ilusión.
¿Cuál sería la ilusión si nos detenemos a observar la realidad desde Maya? ¿Cuál es la ilusión? ¿Qué pueden decirme? Otra ilusión. ¿Cuál sería la otra ilusión? Estaría en el mismo... estaría prácticamente en el mismo lugar. Sería un cambio. Sería otra ilusión. Otra ilusión. Bueno. Podría ser una vivencia también, algo que uno está viviendo. Podría ser algo que uno está presenciando, que está contemplando. Ahí está. Pero siempre se mide desde el punto de vista del usuario, del investigador. Podría ser algo diferente a la realidad, es decir, a la realidad esencial, digamos, manejar una realidad ilusoria. ¿Y cuál sería la realidad esencial y cuál sería la realidad ilusoria? Buena pregunta. Bien, periodismo. Sería más subjetiva, tal vez, la realidad ilusoria. La ilusoria es la que uno tiene un concepto y después está la real, que será la que da la vivencia. Bueno, paremos la mente acá, Intervenga nomás. Sí, intervenga. Diga. Claro, no, la ilusión, yo pienso que es todo lo que vemos hecho por el hombre. Eso tiene que ser una ilusión. Bueno, bien, perfecto. Tomemos todas las ideas. Ahora les propongo detener la mente. Todo lo que dijimos son nuestras impresiones. Pero la realidad en la que nosotros interactuamos no tiene nada de eso. La realidad es neutra. La realidad del planeta, el espacio que nosotros ocupamos, el planeta Tierra es neutro. No es ni bueno ni malo. Somos nosotros que mediante nuestras concepciones, nuestras apreciaciones, nuestra educación, nuestra formación y demás, empezamos a calibrar qué es lo bueno y qué es lo malo. A eso me refería yo, y quizás no me pude expresar, como cuando decía que otra ilusión, porque en realidad lo esencial lo definimos nosotros. Capaz que la ilusión. Sí, ahí está. Eso fue lo que quise decir, a lo mejor no me expresé bien. Bueno, pero igual hay tiempo de sumar. Lo neutro no es realidad, porque... ¿Cómo lo neutro no es realidad? Porque es la realidad lo que pasa. Te diría que lo único que tenemos de real es que es neutro. Pero está buena la pregunta. Es exactamente al revés. Veamos esto. Nosotros somos neutros. Empezamos a dejar de serlo en la medida que se va desarrollando uno de nuestros aspectos mentales que se llama el ego. Entonces, el ego es el que empieza a decir esto es bueno, esto es malo, seguir por acá, seguir por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con nuestras concepciones vamos generando una visión dual de la cosa y se empieza a distorsionar. Y esta es la palabra clave. Para mí, Maya es igual a distorsión, no es igual a ilusión. Maya es distorsión. La distorsión que yo genero de la neutralidad, de la realidad en la que interactúo, eso sería Maya. Como decía más o menos el amigo allá, es lo que el hombre crea. Entonces, a la hora de establecer este fulano, Hermes, sus 7 principios, él se paró en un punto neutro, no tuvo otra posibilidad. Vamos a desentramar este pensamiento en la medida que empezamos a presentar sus 7 principios. ¿Les parece bien? La realidad es neutra. ¿Bien? Hagamos ese consenso al menos. A ver, ¿qué me dice este fulano? Acá hay una frase del Kybalión, que es el texto que sostiene los 7 principios. Esta frase es genial porque las puertas del templo se abren de par en par. ¿Qué sería el templo? Es una imagen el templo. ¿Cuál es el templo? Conocimiento, justamente. Tal vez que no. La vida, ahí está. Exactamente. Entonces, cuando el templo le hace la vida, es la misma concepción de Aurobindo. El maestro en yoga integral no es el maestro fulanito, es la vida. Vamos a ver. Acá estamos presentando los principios. Entonces, el primer principio da para empezar a discutir un poco.
O interactuar, más que discutir es interactuar. Yo creo que esta interpretación que tiene el Kybalión, esto que está diciendo acá, tiene serios problemas en sus redacciones, pero serios problemas. Entonces, podríamos concebir que hay algo que sostiene nuestra realidad, que es eso que se le dice el todo, que podríamos decir que su sustancia es mente, pero jamás podríamos decir que es un mentalismo. Todo lo que sea ismo está relacionado con una filosofía. Claro que no. Tenemos el taoísmo, el budismo, el tantrismo, el confucianismo, yo qué sé, Sí, todo etcétera, así. etcétera, etcétera, el cristianismo. La política es una filosofía política. ¿Sí? También, bueno, sí, está, de alguna manera lo es, claro. Entonces, este principio genera confusión, Ahora que es mente, no genera confusión. que ahí va, la esencia, el fondo del asunto es que hay una sustancia, o vamos a decir algo, no una sustancia, algo que sostiene la realidad de la que nosotros estamos interactuando. Claro. ¿Ya? Ese algo dice este principio que es algo mental. Además habla de un aspecto espiritual, o sea, se contradice a sí mismo porque dice que tiene una parte espiritual que a la vez no se puede definir. O sea, si está diciendo que es espiritual, lo está definiendo. Serios problemas tiene esta redacción, ¿eh? Sí. Muy probablemente sea un asunto de la interpretación del texto original que estaba vas a saber qué idioma antiguo. En griego, papá. No sé por qué se lo presenta en Egipto a este hombre. Sí. Yo lo tenía también como que anduvo en Grecia, pero Claro, está. porque terminó en Grecia. Sí. En todo el recorrido. Pero esta parte de todo esto lo generó en Egipto. Entonces probablemente lo que está acá es una interpretación mal redactada que da para pensar. Por eso siempre recomiendo la posición del escéptico. Si nosotros no fuéramos escépticos no podemos desentrañar este texto. Lo damos por sentado que eso es una realidad inexorable y no lo es. Ya lo estamos viendo ahí. Sí, ¿Se dan cuenta? sí, sí. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿eh? O sea, Pero con mente infinita que abarca, digo, los entendidos, digo, ¿a qué le pueden...? ¿cómo decís? No Mente te- infinita, digo, ¿a qué le pueden llamar? Bien, lo que sugiere aquí esto del todo es una interpretación de la idea de Dios. Ah, No se le dice Dios, supongo yo que por el marco filosófico del hermetismo. ay, ¿Tá? Pero esto que se le dice el todo es mente, es exactamente lo mismo que dicen los hinduistas cuando hablan de Brahman. O también como esto está más relacionado con el sustento de quien mantiene el orden del universo, más bien sería la idea de Vishnu. Vishnu es el que sostiene el orden del universo. De la trilogía esa Brahma, Vishnu y Shiva, Vishnu es la energía de la divinidad que sostiene el orden del universo. Entonces tal vez lo que representa este principio está relacionado con esa energía de Vishnu, del hinduismo. ¿Vamos bien? Es una elegante manera de definir a Dios, también daría para interpretarla muchísimas veces más. La existencia de al menos de una energía, llamémosle así, que está más allá de nuestra posibilidad mental inmediata, es una cuestión que coincide en muchas culturas y en muchas civilizaciones. Y creo también, aquí juego también una opinión muy personal, creo que dice el todo es mente, también debería decirse el todo se puede percibir o se puede interpretar o se puede conocer solo desde la mente. No tenemos otra posibilidad que el conocimiento del todo o de la divinidad desde el punto de vista mental. Eso me ha coincidido con la observación del contenido de muchos mantras. Los mantras del hinduismo tienen una cuestión que están siempre relacionados con una concepción de una divinidad. Y todo empieza con Om, o casi todo empieza con Om. Om está asociado a esa cuestión que estamos definiendo acá. El todo mental o el todo del cual todo viene o todo surge. ¿Vamos bien? Pueden interrumpir, hacer preguntas y todo eso libremente. Me faltó algo. Sí, me faltaron muchas cosas. ¿Cómo es? La definición de Dios. Bueno, te la dejo para vos. ¿Eh? Te la dejo para vos. Estuve despertando justamente.
¿Cómo podríamos definir a Dios? No existe una terminología exacta de la definición de Dios. De hecho, si hacemos un análisis de la realidad de hoy, estamos a un paso de confirmar científicamente la existencia de Dios. ¿Sabían eso? Científicamente. Científicamente se está por demostrar la existencia de Dios. Científicamente. Estamos ahí, al toque. A un pelín. A un pelín. Hasta el momento no tenemos esa verificación científica. La tenemos solamente por intuición, por un aspecto mental. Entonces, la concepción de Dios, creo yo juego mi opinión, no está por la idea de un ser superior. Está por la idea de una dimensión de la conciencia. Totalmente. Entonces, si observamos, lo vamos a ver en alguno de los principios un poquito más adelante, hasta incluso estaría reñido la existencia de un alma. La concepción de un alma es casi una interpretación del ego que se apega a su forma. ¿Bien? Lo tenemos ahí. ¿No tenemos? ¿Coincidís conmigo? Coincido. Sí, claro. Bueno. Le agregaría la palabra todo. ¿Todo? Bien, Mira, bueno. todo. Bien, buenísimo, buenísimo. Cuando estudiamos en sánscrito hay un mantra que se llama Purna Madam, entonces Purna identifica eso. Cuando escuchan el mantra Om Purna Madam, Purna Midam, etcétera, 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 es algo así como que el todo está en todas partes y en todo. Claro. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta de este number one? Pasamos a la segunda parte. Bueno, tenemos el principio de correspondencia. El principio de correspondencia es muy interesante porque acá estamos en las multidimensiones de nuestra conciencia. Ser un navegador de los océanos de la conciencia tiene la oportunidad de conocerse a sí mismo desde un lugar que solamente la meditación te lo da. Y podría decirse que como arriba es abajo, el arriba es metafórico y el abajo también es metafórico. Es como las ciertas dimensiones que consideramos superiores a nuestra conciencia también es nuestra realidad aquí, esta realidad neutra que aparentemente es la parte de abajo. Como es adentro es afuera, dice otra parte de este principio, de su relato mayor. Entonces, como está nuestro interior, va a estar nuestra realidad. Como está posicionado nuestro interior, todos nuestros aspectos internos, es como va a estar posicionado el mundo. Entonces, si nuestro interior es caótico, pero sin duda que lo que vamos a ver hacia afuera es caótico. Si nuestro interior es paz, entonces lo que vamos a encontrar es paz. Tal cual. Nos vamos a alinear con determinado posicionamiento de nuestra conciencia en función de la coincidencia en la realidad neutra. No hay que perder de vista la neutralidad del espacio vital en el cual nosotros estamos interactuando, que está regido, como decía el principio anterior, por un componente mental. ¿Sí? Entonces, nos invita a este principio, si somos estudiantes de yoga, a no descuidar la observación de nuestro estado interior. En definitiva, lo que es practicar yoga y lo que es hacer hermetismo, transitar el hermetismo, para las personas que deciden hacerlo, es casi exactamente lo mismo. No es un contrasentido casi exactamente lo mismo. Es casi lo mismo. Diferirán, concepciones filosóficas. Para la filosofía está el hermetismo, para lo práctico está el yoga. Pero en algún punto se tocan y mucho, y en esa prioridad de la observación y la transformación interior es donde más nos apoyamos. No puede haber un hermético que no piense en cultivar su interior. De aquí derivó o se enlaza mucho con la alquimia. Entonces, la metáfora de transformar el plomo en oro es la metáfora de convertir nuestra ignorancia interior en el conocimiento iluminador. ¿Se entiende? Y eso solamente se aborda desde un espacio de meditación. No hay otra posibilidad. No existe otra posibilidad que eso.
Si alguno de ustedes la conoce, les pido que me lo diga. Pero hasta el momento no la encontré. No hay nada que supere a la meditación. Nada, absolutamente nada. Todo lo que hacemos en el mundo es conectarnos con los demás y con un espacio. Todo lo que hacemos en la meditación es sentir que nosotros estamos en un lugar en el mundo. O que incluso, como dice Chopra, que le afané esa frase, es el momento en el cual sentimos que el mundo pasa por nosotros. Así que bueno, la meditación... Y entonces, perdón, Sí. ¿viste cómo es arriba es abajo? ¿Cómo sería? ¿Y cómo sería? Y no sé, te lo estoy preguntando. Cuando hablamos de arriba y de abajo, consideramos, me voy a basar en Aurobindo. Hay lo que sería arriba sería una supraconciencia. La supraconciencia es una dimensión de la propia conciencia, de la cual nosotros tenemos solamente una parte de contacto. La supraconciencia sería un nivel por encima del cotidiano. Lo que decimos el mundo de los devas, digamos, o cuando las personas hablan de conectarse con ángeles y con no sé qué cosa, esa es la supraconciencia. Un espacio en el cual no es el espacio de la conciencia cotidiana, es un espacio diferente. Y en yoga integral decimos que nosotros tenemos que traer ese espacio de conciencia a nuestra vida cotidiana. En general no estamos conectados con eso, y esa dimensión que nosotros consideramos supra o superior no es tal, es la misma en la cual nosotros estamos interactuando, tal vez un poco más pura, o ¿cómo decir? Mayor vibración. Mayor vibración, ahí está, o Claro. con otro tipo de vibración. Pero entonces este principio lo que diría que está regido igual por las mismas parámetros, que como es arriba es abajo. Nuestra realidad neutra estaría regida por los mismos parámetros de la supraconciencia. Bueno, Por eso la importancia, según Aurobindo, de traer la supraconciencia a nosotros. Dejar que a través de nosotros se exprese la divinidad, se dice. Ese se propuso. Eso es absolutamente estupendo. Entonces, bueno, ¿cómo expresamos la divinidad a través de nosotros? Bueno, yo trato de hacerlo cuando dirijo yoga, ¿no? y los alumnos se lo saben. Este es fantástico, principio de vibración. ¿Ustedes sabían que todos los días nacemos nuevos? Sí. Sí, ¿Lo saben? Claro. sí. Entonces seguimos de largo. ¿Para qué vamos a hablar de lo que ya saben? Bueno, todos los días nosotros estamos cambiando. Lo interesante de esto es que no nos damos cuenta, no tenemos exacto dominio de esa situación, pero sabemos que existe porque el proceso evolutivo hace que nosotros vayamos creciendo, envejeciendo, bla 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 bla. Todas las cosas en el mundo son impermanentes, las físicas. De hecho, nosotros tenemos alguna fecha de vencimiento. Yo no conozco la mía, aún. Todo lo que pasa por el mundo es pasajero. Las plantas son pasajeras, los animales son pasajeros, todos los acontecimientos son pasajeros, los estados de ánimo son pasajeros. ¿Sabían? Lo que pasa es que nos enterramos en sostenerlos. Entonces hay personas que les gusta Porque mantenerse en la... Dios se mete ahí. Claro, pero hay personas que les gusta mantenerse en la desgracia, entonces todo lo ven mal. Y aunque le mostremos que hay algo positivo o que la propia realidad muestra algo positivo, siguen enfrascados en eso. Y al revés, hay personas que tienen exceso de positivismo, por ejemplo, Es verdad. y bueno, también, aunque la realidad esté marcando otra cosa. Entonces eso... Es que siempre es bueno encontrar un lado bueno, por más malo que sea. Claro, pero eso es una concepción, o sea, es una idea del ego eso. Es. Si nosotros no nos posicionamos desde el punto de vista neutro, del cual no debemos apartarnos, entonces sabemos que todas las cosas son impermanentes. Todas, las físicas y las sutiles. Entonces, conocer esto ya nos abre la puerta a que nosotros podemos de alguna forma conducir nuestras transformaciones. ¿Sabían eso? Ah, eso no lo sabían. No. Bueno, se pueden conducir todas nuestras transformaciones. Por eso hay ciencias fantásticas
yo siempre me refiero a la que yo sigo, ¿ok? Entonces el yoga nos muestra eso. Vos tenés una ciencia física que te permite, mediante las prácticas correspondientes, regular el espacio de las transformaciones. Por eso uno se ve joven. Yo tengo 74 años, por ejemplo. Ah, no, ¿ves? Siento ya. No, 74. Las prácticas respiratorias igual tienen mucho que ver con sostener la vitalidad del cuerpo, con sostener la fuerza de la energía. Las prácticas que tienen que ver con la observación interior, eso ayuda a modificar los estados de ánimo. Las prácticas sonoras, cuando trabajamos con mantras o con vocalizaciones o con instrumentos, son herramientas que nosotros podríamos utilizar para la transformación de nuestros estados interiores. Quiere decir que la vibración es manejable, se puede demostrar. Es solamente empezar a hacerlo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Yo quería decir que Dígame. A nivel audiovisual habían dicho que los celulares iba a ser para que la persona se creyera un dios, algo indestructible, pero la práctica no sé si está dando eso, es cierto. Cuando recién sale todo el sistema. Bueno, sabés que yo te voy a decir exactamente lo que pienso, ¿de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, el celular es un aparato espectacular, yo tengo el mío y de él no me separo. En este momento está como el de todos ustedes apagado, ¿correcto? El problema es el tarado que usa el celular. Claro, pero al principio no es para estar elevada la persona, si era esa idea de estar superior, que era la idea con todo. Claro, claro. Fíjate vos, las redes sociales también, las redes sociales son estupendas. El problema es el tarado que usa la red social. Claro, el problema no es el asunto, el problema es el usuario. Entonces, si vos tenés un trastornado que usa una red social o un celular, es eso lo que genera, trastorno. Si vos tenés un tipo inteligente que usa una red social o un celular, lo que tenés es eso, tenés algo inteligente. Entonces, el problema es el usuario. Y yo no le echo las culpas a la educación, porque ahora puede aparecer rápidamente un concepto que no, fíjate que la educación y que no sé qué. No, porque los sistemas sociales que tenemos son los que tenemos. La realidad es neutra. El problema es el usuario. Entonces, la misión que cumplimos los centros de yoga es inestimable. Entonces, cuando se encuentra un lugar de yoga donde las cosas pueden transcurrir por un espacio de reflexión y de intercambio, es inestimable la transformación que se puede generar. Cuando aparece, llamemos otra cosa, un centro de Reiki, que las cosas están bien puestas y hay un espacio de reflexión e intercambio y no hay una persona a la quien seguir, entonces allí hay un espacio inestimable. El deporte. Se ha dicho millones de veces que el deporte ha sacado a niños de la calle y ha alimentado pero un montón de personas que de otra manera no podían comer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El deporte? No. ¿Las condiciones de las personas? No, el usuario, el tipo que usa su vida. Pero Gerardo, ahí no intervendría la educación porque dijiste que... Dije que sí, que intervendría. Pero no quiero caer en eso de que tenemos que hacer esto. Por eso, la educación, tenemos que sumar yoga a la educación. No. Hay que dejarlo así. Para poder manejar el instrumento, uno necesita educación. Claro, pero ese pedazo de la educación que falta en la educación curricular lo pone el centro de yoga. No se puede incluir el yoga en la educación. No es posible. Lamento si no están de acuerdo, pero no es posible. ¿No sería un mundo mejor? No, porque estamos llevando a que si se incluyen los sistemas de desarrollo personal de este tipo en la educación, lo que estamos haciendo es poner una asignatura más. Es como si hubiera matemática, astrología, geometría, geografía, historia y yoga, por ejemplo. Pasa a ser naturalmente una materia más. En cambio, si dejamos que los centros de yoga hagan su tarea, o los ashrams, en otros lugares hay ashrams, hagan su tarea, entonces las personas cuando lo necesiten van a caer en esos lugares y van a ser bien conducidas y van a llegar de las mejores, en las mejores condiciones, con las condiciones físicas, mentales y emocionales y el momento exacto en el que necesita eso. De otra manera es prepotear a la persona y va en contra del propio proceso del yoga que dice claramente respetamos el momento evolutivo de la persona.
Pero Si vamos en contra de esa norma, entonces no es yoga. Pero si no lo conocen, nunca se le apareció alguien que lo... Yo no lo conocía hasta que un amigo me lo presentó. Por eso. Siempre hay alguien. Si no aparece ese amigo. Aparece. Siempre aparece. A veces, pero como está preparado el alumno aparece el maestro. Para todos a la vez, no. ¿Cómo decís? No, que cuando está preparado el alumno aparece el maestro. Cuando siente la necesidad, lo va a encontrar. Esa es una frase típica. Bien. Sí. ¿Qué decís? No, que claro, en realidad, no sé, para mí como la visión sería mucho más, o sea, no sé si es el del Estado, ¿no? O sea, porque el yoga, como no incluirlo en la educación, pero en realidad sí es parte de eso, de una formación, digamos, ¿no? Como parte, como un sistema de desarrollo humano, en realidad podría ser incluido la formación social como herramienta para la mejora social, por ejemplo, ¿no? En ese caso, en realidad lo que se debería socializar y brindar como para todos es el acceso a... Después que vos lo elijas o no, está, pero en realidad el acceso hoy no es quizás para todos. Yo digo una promoción en una plaza, por ejemplo, no puede ser. Eso sí No puede pasa ser, nada claro. Que no influye. No. Mirta vive en Tacuarembó y hacen eso ahí, a veces en Tacuarembó. Tienen experiencia de que en la plaza hacen, ¿cómo es que hacen? Se juntan varias personas y con dicen... la mutualista local, entonces la Semana del Corazón, por ejemplo. Entonces, Claro, pero más que eso... el corazón como órgano, sino que lo ligamos a que es como órgano, que es un músculo. Pero ahí lo juntan con la ciencia. Está perfecto. Sabés que el yoga es científico, ¿no? El yoga es También científico. es ciencia, sí. Bueno, no nos vayamos de cuadro, muchachos, sigamos en la cuestión. Entonces, yo defiendo mi opinión de que esto no debe ser incluido en el sistema curricular de enseñanza. Bien, tengo importantes argumentos como para no ser incluido. ¿Bien? Sí. No es el tema de hoy. Perdón, Pero igual también puedo ceder, ¿no? Puedo ceder, todo se transforma, dice acá. Sí. Gerardo, Sí. no curricular de enseñanza estoy de acuerdo. Bien. También estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, donde existan lugares donde sea de socialización, de lo que fuere, donde fuese una posibilidad más o menos masiva, digo, donde la gente pudiera acceder. Digo, no como, yo estoy de acuerdo contigo, no ponerlo como una materia, pero sí estoy de acuerdo con lo que decía la compañera, en que eso no existe. Y los centros de yoga son centros de yoga, no tengo nada contra los centros de yoga, al contrario, me parece fantástico. Digo, pero de alguna manera hay cierta cosa. Este es el centro de yoga, y la gente ni se acerca a veces, y eso suele suceder en las educaciones particulares de lo que tienen que ver con el alma. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, eso tiene un reflejo en el crecimiento de la persona, que una vez que tuvo acceso, ya sea pasó, miró, vio que algo está sucediendo, tenga más interés por ingresar. Porque el tema es que yo lo que veo y siento que a veces la gente está muy desvinculada. Y bueno, sí, se puede esperar a eso de que llegue el momento, cuando llegue el momento a cada uno, pero... Y a veces hay mitos pero que a veces, atrasan. exacto, entonces yo pienso que no sé, porque en esto no conozco nada, ni pretendo tampoco. Quiero decir simplemente que desde el punto de vista de lo que es la parte social, se pudiera incluir algo como en los gimnasios, por ejemplo, en las plazas o lo que fuere, donde el yoga apareciera como algo no tan hermético. Bueno, lo hay. Sí, pero lo hay, yo sé que lo hay, pero yo estoy hablando de que sea una cosa más masiva. ¿Tá? Entonces pienso que por ahí puede hacer que haya más gente que poco a poco se vaya incorporando a centros como este. Bien. Eso siempre lo pensé, ¿no? Recordemos esto, la realidad es neutra. ¿Bien? Sí. Señor. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no se podría incorporar, no te digo todo un yoga, sino una parte de yoga? Y no te digo a las partes mayores de los niños, sino Claro, eso empezar desde abajo. Claro. ¿En qué sentido? Enseñándole lo que no sabemos muchas veces, que es respirar. Claro, es lo que yo decía. Entonces, Bueno. Técnica. hay quizás junto con eso una práctica de dominar el cuerpo o de quedarnos quietos y sentados. Exacto. Entonces Son cosas lindas. sería muy muy positivo, no para mí, sino para el maestro, para todos.
por lo menos, lo demás que lo aprendan en el 6. Está bien, bueno, vuelvo al punto, la realidad es neutra. Seguimos hablando siempre desde nuestra visión, más bien que, vamos a decirlo así, la visión del ego. Nuestro ego quiere que funcione de determinada manera, pero la realidad, que es neutra, y uno cuando se acostumbra a tratar de situarse en ese punto neutro, se da cuenta que eso no puede suceder. Entonces, ¿por qué no puede suceder? Por el proceso evolutivo. No se puede pedirle a un niño que haga una cosa que ya tiene. O sea, los niños todos respiran bien. Los niños todos saben cuándo deben aquietarse, porque ellos ya naturalmente son de yoga. Lo empiezan a perder cuando empiezan a ser adolescentes. Ese, según mi investigación, es el mejor momento para comenzar, si el niño quiere. Claro. Entonces ahí sí, cuando el niño quiere, si llega ahí adolescente, ese es el momento, pero wow, así. El mejor momento. Entonces, estamos respetando el momento evolutivo de la cuestión. Y lo último que quiero decir, así paso al siguiente, es que recuerden que algunos de ustedes han participado de mis jornadas de difusión, que siempre hay, algunos escuchan los espacios radiales que yo hago, que también apuntan a difundir fundamentalmente lo que no se habla de yoga. Por eso a veces mis espacios son un poco pesados, porque me meto a hablar de cosas de esta búsqueda de bucear en el océano de la conciencia. Entonces no es común escuchar eso en la radio. Es común escuchar, bueno, sí, mire, esto le sirve para corregir la columna, se le va el estrés, respira, wow, adiós al asma, los inhaladores los tira a la basura, duerme mejor, se come una pieza con mozzarella, no hay problema, la digiere así, chao. Entonces eso no es yoga, eso es cualquier cosa. O sea, es un mamarracho hablar de yoga desde ese punto de vista. El yoga es otra cosa, es la actitud frente a la vida, es posicionarte en, otra vez, la realidad neutra y empezar a tratar de reconocer cómo funciona el mundo. Entonces ahí sí estás haciendo yoga. Esa es la verdad de la milanesa, o la media verdad de la milanesa. Ustedes deberían investigar eso. Bien, no me crean, no me crean, porque no van a ir bien. Bueno, este es bastante fácil. El principio de polaridad. Todas las cosas tienen dos polos. O sea, esto se disminuye y se sintetiza en el viejo y querido Yin y Yang. Bien, ustedes son unos sabios. Y además, ninguno de los extremos de esa norma del Yin y el Yang es totalmente puro. Bien, o sea, un extremo Yang es la misma cosa que un extremo Yin. Entonces tiene poco sentido buscar extremarse en esas cosas. La búsqueda del equilibrio del Yin y el Yang está buenísima, es parte de la vida, y según mis posibilidades no se logra prácticamente nunca, pero uno puede estar bastante equilibrado. Lo más que pueda, claro, pero en función de una práctica personal. Si no hay una cosa que conduzca a tu vida, que te lleve, que te permita reflexionar y ver cómo te parás y conectarte, esta palabra es fundamental, conectarse con uno, conectarse con la realidad, conectarse con los demás. Es muy difícil encontrar el punto de equilibrio entre la polaridad. Siempre estamos polarizados. Y todavía nada es permanente. Y todavía nada es permanente, y aún más, a veces necesitamos polarizar. Por ejemplo, si ahora el auditorio, o sea, todos ustedes se enarbolan, yo tengo que polarizarme a una energía súper. ¿Para qué? Para volverlos a la calma otra vez. Y si se meten a dormir ahora, yo tengo que también polarizar todo eso. Es un poco la ley de la compensación, tenemos que compensar. Si esto, la gente que se va a casar pudiera hablarlo antes de casarse. Cosas que pasan. Bueno, este también es genial. Eso, ¿Qué? ¿Preparar gente para casarse? Con el cura. Van a las clases de la iglesia y después hablan conmigo. Un centro de encuentro. Vos ya pasaste. Bueno, el principio del ritmo también, si uno pudiera prestar atención a las cosas, para mí este principio del ritmo es el gran arte de la vida.
yo podría decirles que para mí al menos el gran arte es saber cuándo actuar y cuándo quedarme quieto. Entonces eso se pone de manifiesto cuando me toca hacer negocios, cuando me toca, qué sé yo, conquistar una dama también, cuando me toca relacionarse con mi hijo también. Hay momentos en los cuales uno debe aquietarse y momentos en los cuales uno tiene que avanzar. Entonces el principio del ritmo nos invita a tratar de darnos cuenta cuándo va una cosa y cuándo va la otra. Los ritmos también son los de la naturaleza, no es igual la vida en verano que en invierno. El invierno invita a determinadas cosas y el verano invita a determinadas otras. Entonces el conocimiento y la vinculación, la conexión con esos estados de cada una de las estaciones o de las distintas situaciones es parte de ponerse en relación con este asunto del ritmo de la naturaleza en realidad. Entonces la realidad nos plantea eso, la neutralidad de la realidad pone esas cosas, nos pone que hay cambio estacionario, que hay días que llueve, hay días que hay sol, hay días que estoy deprimido, hay días que estoy súper contento, hay días que me engancho con el fútbol, como el otro día, hay días que no me engancho con el fútbol. Hay días que uno está más emocional que otros y está buenísimo, y hay otros días que está más racional y también está buenísimo, y hay días que está para salir a correr y nada más, y también está buenísimo. Está todo buenísimo, porque también está la culturización y las cosas que nuestro ego dice. Entonces, che, tenés ganas de salir a correr, eso no es espiritual, no lo hagas. ¿Cómo te vas a dejar de leer tal libro? De cartón. Correr lleva el espíritu también, ¿no? Bueno, el correr lleva el espíritu también. ¿Cómo no? Sí. Disciplina del cuerpo y de cómo no lleva el espíritu. Corre todas tus estructuras, claro. Y si corres por la rama. Pero yo he conocido, mirá, hace 28 años que hago esto, entonces he conocido mucha gente que pasa por esa situación. Tenía ganas de salir a caminar, pero no salí porque si no, no cumplía con mi meditación. Entonces después se sentaba a meditar y tenía un pulso en la cabeza. Hubiera salido a caminar. La tarde está buenísima. Te perdiste la rambla que estaba no sé qué. Hizo meditación, hizo torturación. Vamos. ¿Ok? O sea, uno tiene que aprender a sintonizarse con todo eso. Y al revés, capaz que la cosa está para meditar y vos querés irte, yo qué sé, a un concierto de AC/DC. O sea, no va a funcionar. ¿Bien? No va a funcionar. Bueno, él está buenísimo también. El más duro. No sé, capaz que es más blando. Esta no es más ni menos que Acción y consecuencia. la ley del karma. Acción y consecuencia. Sí, acción y ahí está. Entonces, toda causa tiene su efecto, o sea, nosotros generamos todo el tiempo causas y efectos, todito el tiempo. Algunos somos conscientes y otros no lo somos tanto. Este principio es, yo diría que prácticamente imposible racionalizarlo, es imposible, porque en tanto y cuanto se pretende racionalizar el principio del karma, no se puede poner en acción, porque uno ya rompe con la ley tratando de generar determinadas causas y determinados efectos. Es sistemáticamente imposible. Hay todo un texto que se estudia en mis cursos de profesorado de yoga, que es el Bhagavad Gita, que habla, pero con una claridad impresionante, de cómo funciona esto. Entonces, cuando uno se vincula con el principio de causa y efecto, o con el principio del karma, aprende mucho a los ponchazos. A mí me ha costado bastantes situaciones dolorosas todo esto. Pero bueno, a la distancia logro reírme un poco y tratar de que lo que me quede de existencia no repetir esas situaciones. Entonces bueno, lo que lleva es medio como el reclame del macro, algún día te vas a avivar. Y bueno, y saber que todas las causas, todo lo que nosotros causamos, algo tira de respuesta. Esto es llamado y respuesta. Igual que cuando se cantan mantras, hay uno que propone, entonces uno dice Om y toda la multitud dice Om,
Shanti, Shanti. Es igual, un llamado, una respuesta, un llamado, una respuesta, propuesta contra propuesta, propuesta contra propuesta. Si, qué sé yo, ante una pregunta, es una causa, ¿comemos unas pizzas? Bueno. Bien. ¿Para vos? Sí. Bien. Eso es lo que más te gustó. Claro. ¿Vieron? Causa y efecto. Causa y efecto. Ahora si yo le digo algo y no responde nada, comemos unas pizzas. Hey, ¿comemos unas pizzas? Te estoy hablando. ¿Entiendes? Hay dos cosas, o se hace la boluda o es sorda. La primera. Entonces, todas las cosas funcionan así, todo es por propuesta y contrapropuesta, todo. Vincularse con un animal es lo mismo. Vos agarrás a tu gato o tu perro y hay determinadas cosas que vos proponés y él responde. Proponer y responder. En las relaciones humanas también, todo el tiempo estamos haciendo causa y efecto. Todo el tiempo está así, todo el tiempo. Desde aquello de subir al ómnibus y decir buen día, causa. ¿Cuál es el efecto? Silencio absoluto, miradas raras o devolución de buenos días, así una simpatía desbordante, ¿no? No importa lo que sea, uno genera su causa y la respuesta se da. El problema es todo. Claro. Entonces cuando estamos muy atados al resultado de nuestras causas, ahí hay sufrimiento. Si hay sufrimiento, no estamos comprendiendo cómo funciona la vida. Pero no enseña el sufrimiento. ¿Cómo? No enseña el sufrimiento, no es parte de la enseñanza, digo. No te entendí, perdón. El sufrimiento, digo, no es parte de la enseñanza, no es parte de... No acelera, digo. Claro, pero una cosa es cuando uno es torpe y hace causas inconscientes y espera determinadas respuestas, y como no son las que uno las cosas que espera, cuando no recibís lo que vos esperás, hay sufrimiento. O sea, si hay sufrimiento, expectativas, ¿sí? Claro, si hay sufrimiento, no comprendiste. Es que si no tenés expectativas, no sufrís ni nada. Claro, ahí está. Vivir sin expectativas. Y esa posición es difícil. A que viva, claro. Pero es difícil. ¿En qué vivimos? No. ¿Cómo? ¿En qué vivimos? ¿En el efecto o en la causa? En las dos. En las dos. ¿Cuál se genera? ¿Cuál se genera? Y se genera el efecto. El efecto se genera. Pero ese efecto que tú hiciste queda como una causa. Porque primero es la causa y después el efecto. Primero es la causa y después el efecto. Bueno, quiere decir que ese efecto fue la causa. Bueno, está perfecto, pero porque ya lo dijo el otro principio, todo es impermanente. Todo es impermanente, entonces lo que de pronto fue un efecto se convirtió en causa y al revés, o sea, vamos mutando. Aquí la clave es quitarse expectativa. Ya lo decía acá María. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien burdo. Si ustedes pensaron que esta conferencia iba a ser buena y sale horrible, bueno, no es culpa mía. Son las expectativas. Ahora capaz que pensaron, vamos a escuchar a este loco que es un genio y responde a la altura de eso. Y ya es el problema de ustedes. Sí, es el problema de ustedes. Yo soy neutro. Perfecto. También es asunto de ustedes. No tienen otra cosa mejor que hacer. Sigue siendo un problema de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a este otro. Bueno, la generación, o sea, el género. Acá tenemos para entrar a divertirnos un rato largo también, ¿sabían? Generación se le llama a que todas las cosas tienen género. Aquí hay hombres y mujeres acá adentro, ¿verdad? Bien. No vamos a dudar de eso. Bien. Fíjense una cosa. Si bien la realidad es neutra, igual hay una parte que es masculina y una parte que es femenina. Así como hay una parte yin y una parte yang, también hay masculino y femenino, porque para continuar sosteniendo la realidad, por lo menos la biológica, necesitamos esas dos generaciones. Y a su vez, fíjense qué interesante, otra charla prematrimonial, cada una de las partes tiene su naturaleza y no son iguales. No.
No somos iguales Son hombres y mujeres. complementarias. Correcto. Pero tenemos que recibir algún manual de instrucción. Sí. Si esto lo conocieran, por ejemplo, los tipos de recursos humanos, llevarían adelante mejor las empresas, por ejemplo. Sí. Entonces, la comprensión de la naturaleza de la generación o del género que hay ya puesto en la naturaleza abre la puerta a comprender un espacio importante de convivencia, de intercambio, de interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y además esta generación no solamente está en el plano físico, en la parte biológica, sino que también está en la supraconciencia. De hecho, aquí nos metemos en camisa de 11 varas, pero hago el titular nada más, ¿está? El principio del tantrismo, de las energías de Shiva y de Shakti, no es más que la parte sutil de este asunto del principio de la generación. Cuando se habla de la fuerza creadora de la Madre Divina y cosas por el estilo, es esto. Hay una Madre Divina y un Padre destructor de lo negativo, o sea, Shiva y Shakti. ¿Comprenden? En todas las observaciones de todas las culturas hay las dos cosas. En la parte mística y en la parte terrenosa. Física. ¿Bien? A mí en eso, cuando lo estuve intentando, ¿te acordás cómo bajar? Hay un punto en donde se te empieza a complicar, porque, a ver, claro, creo que si lo analizás como con el tema de las energías femeninas y masculinas, y que todo tiene como su complemento, pero cuando lo querés bajar al plano, lo que hablabas antes, biológico, para mí hoy se empieza a complicar, porque, no sé, en realidad con... Los cambios de sexo y eso. Claro, pero y en la mirada, cómo socialmente se asume este tema y se empieza, luego decís, para generar vida, y ya no sé, porque ya no en sé, realidad claro. Científicamente ya es diferente. Y para mí eso también en realidad está tocando un lugar medio complicado desde el punto de vista energético y qué sé yo, y ya, no sé cómo, o sea, todavía no lo pude Lara, como bajar. Dos cosas, recordad que la realidad es neutra, así que todo lo que estamos especulando es de nuestro ego. ¿Bien? Nosotros podríamos tener, de lo que vos estás planteando, cierta consideración. Estoy de acuerdo contigo que energéticamente no es igual. Sumamente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que la apreciación social es X, no importa qué, ¿bien? Y estoy de acuerdo contigo que no se comprende eso, ahora hablo yo por mí, no se comprende eso desde el punto de vista de qué es, qué sucede, es una cuestión cultural, es una cuestión de una transformación de la conciencia, ¿qué cuernos es? No se sabe, no se puede saber. Y por cierto que yo no lo voy a probar, yo estoy contento con mi esencia masculina, ¿no? Igual todos tenemos las dos fuerzas. Aún los masculinos tienen su lado femenino y el femenino. Estoy de acuerdo, también yo tengo mi lado femenino muy evidente, o sea, lo tengo muy evidente. Pero de todas maneras, mi esencia, la que predomina, es la masculina. Si mi esencia como ocupante de una estructura masculina, mi esencia fuera femenina, entonces bueno, pasaría a otras cosas, ¿no? Mi expresividad sería diferente, mis intereses probablemente serían diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos absolutamente respetables, estamos de acuerdo, estamos viendo que la realidad es neutra, no apartamos de ese lugar, pero también que hay determinadas transformaciones humanas generadas por la propia humanidad que de pronto no están muy vinculadas a estos principios. Eso sí me animo a decirlo hasta ahí. Ya no sería generador de vida. Ya no sería generador de vida, sería generador de... energía. Yo te diría que ni eso. Cuando sucede eso es porque lo que yo vi, y lo que he charlado con amigos que pasaron por esa experiencia, que lo están pasando aún, es que la cuestión es por una cuestión relacionada con lo placentero y también por una dificultad de relacionamiento.
dificultad de relacionamiento. No voy a profundizar el tema, no es el de hoy. Entendí razonamiento. No, relacionamiento, hasta ahí llego. A Freud. Claro. Ahí tenemos que armar otro encuentro, agarramos otro encuentro y está. Pero hasta ahí llego. Bien, hoy hasta ahí llego. Es muy difícil, es muy como delicado el tema de cómo tratarlo. Terriblemente delicado. Porque en realidad parecería que pasas una raya en lo natural y lo no natural y en realidad como que claro, hay mucha gente que no está afín y también tampoco sé si es así, si es que hay algo como natural y energéticamente mejor o no, ¿entendés? Pero dos cosas, lo que también tratamos de naturalizar a Prepo y otra cosa es que energéticamente desde el punto de vista de la conciencia, la supraconciencia y todo eso no hay dos opiniones, o sea, eso no es energéticamente apropiado. Tiene que ver no hay con dos opiniones. ¿Qué? Perdón, Sí. Tiene que ver con lo cultural, porque si vamos a retrotraemos a los griegos, la sociedad griega era absolutamente natural la relación homosexual, estaba totalmente, además basta con leer a Platón, y la romana. Exacto, todo lo que, bueno, no voy a poner a parafrasear. Quiero decir que allí en esa sociedad era natural. Entonces ahora, yo no estoy tomando partido por nada, digo, en este siglo estamos con una disyuntiva que se empieza a plantear y que, como decís tú, no corresponde por ahí en esto que estamos hablando, pero sí sé que decir lo que está pasando, que dejan un estado que se aleja un poco justamente de esta perspectiva que estás planteando tú muy bien de lo neutro, ¿no? Cómo es que nosotros podemos comprender o llegar a entrar en lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Es bastante poco probable, pero es porque no hay por ahí una aceptación también, o no hay un consenso en la sociedad por ahí. Como yo te decía, por ejemplo, lo que sucedía en la sociedad griega, eso se consideraba normal. Estaba dentro de la normalidad. Entonces, bueno, es un tema, de repente nos desviamos, pero sí, pero está. Eso es un tema para otro día. Para otro día. Sí, yo sé que el tema es el tema. Es para otro día. Aceptado. Yo tengo medio armado algo que va a hablar de otras cosas más, pero bueno, no es el tema de hoy, porque si no nos vamos del contexto y la idea es que se lleven para reflexionar en las casas estas cosas hasta aquí, porque hay una cuestión que es importante. Cuando se expone una visión de la realidad, no es para solamente escucharla y decir, wow, estuvo buenísimo, o me interesa lo que decía Hermes, es para decir, bueno, esto me sirve de inspiración para tratar de profundizar. Si logramos que la interacción de todos en alguno de nosotros genere la intención de profundizar un poquito más, genial. Si no lo logramos, bueno, por lo menos fue una buena tarde. Entonces, bueno, en mi interior está esa inquietud de poder generar espacios en las personas de movilidad y decir, bueno, no lo había pensado por ahí. Y capaz que de pronto eso me ayuda para establecer otra visión de mi realidad o corregir algo y nada más. Quería hacer unas preguntitas, pues antes que termine. ¿Está claro? Sí, dale. Ahí está. ¿Dale? ¿Qué piensa de, por ejemplo, este tema? Digo, ¿puede haber algún escape espírita, digo, de que piensen en otro plano, digo, que no es de esta dimensión, digo, de un relacionamiento con los que no están vivos, digo, los que no están en este mundo, digo, puede haber algo por la parte conductual, digo, que yo no lo tengo visto eso. Mira, si te dijera que sí, me contradigo con lo que dije hace un rato largo atrás, de que probablemente no exista algo que se llame alma, y de que lo que nosotros consideramos que es alma es una dimensión de la conciencia. Del ego. Claro. Por consiguiente, si consideramos que nuestro ego tiene limitación, pero nuestro flujo de conciencia no, entonces si somos efectivamente un flujo de conciencia, no hay espíritu posible que se quiera comunicar con nadie.
sí, dentro de la multidimensionalidad en la cual nosotros interactuamos, como decía Machado, amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, hay muchos y probablemente haya en algún lugar, en alguna dimensión de la supraconciencia, algo así como si fuera el reservorio de todo lo que la humanidad piensa, crea y todo lo demás. Entonces, ¿qué significaría esto? Que a términos modernos sería como un espacio cuántico en el cual hay infinitas posibilidades. Ahí está. Exacto. A eso se le dice akaya en sánscrito, que ha dado lugar a cuanta cosa fantasmal hay hoy, ¿viste? O sea, desde lectura de registros akáshicos, conexión con no sé qué cuernos, con todo respeto, la gente que lo hace está buenísimo, ¿viste? Pero no cierra, ¿viste? No cierra, ¿está? El akaya sería este espacio cuántico y es el espacio en el cual está todo lo que crea la humanidad, lo que piensa la humanidad, está todo ahí. Desde lo más burdo, ¿viste? Lo más burdo, lo peor, está ahí. Y lo máximo, que dentro de lo más máximo que compartimos con Gloria fue la novena de Beethoven en el Teatro de Verano, fue brutal. Una creación gigantesca como la novena de Beethoven está ahí. Está ahí. Y alguien, cuando se pone a tocarla, o a conducirla, o dirigirla, si abre su conciencia, está conectando con eso. Claro, y si no la abre, puede aburrir a todos. Sí, exactamente. ¿Sabes por qué fue la pregunta esta? Sí. Por una realidad que está pasando en Uruguay, ¿no? ¿Cuál? Porque ahora va a haber un primer congreso espírita de médicos. Que están los médicos espíritas en Brasil, veo que hay toda una relación de Latinoamérica. Pero ahora se va a hacer en Uruguay en marzo, por eso le preguntaba, justo yo soy de Punta del Este y ahí va a ser el acontecimiento. Está, pero igual, yo tengo esa opinión. Quería hacer esa pregunta, porque nunca había llegado a la medicina, la primera vez. Dame un segundo, Alicia. No, ¿qué quiere decir espírita? Quería preguntar eso, que no sé lo que es. Y viene a ser la parte de los espíritus, como decía. Está. Es una corriente que, como los medios, ¿viste? Que se canalizan la cosa, como en las películas, digamos. Y la inscripción fue masiva, por eso le quería decir que claro, porque llama la atención. Es algo que está pasando en Uruguay y que es importante, porque está pasando acá en una realidad que con nadie la sabe, capaz que. Pero llama la atención porque quieren largarse de cabeza. Lo que es conectarse con espíritus y canalizar cosas llama la atención. Pero venir a pensar del séptimo principio del hermetismo no llama la atención. Pero eso otro sí. ¿Por qué te llama la atención que, por ejemplo, vaya mucha gente a esto que se llama expo mística, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que hay? Hay tipos que te tiran las cartas, que te leen las runas y que te adivinan tu futuro. ¿Y quién no quiere saber qué hay en el futuro? Claro. Pero un estudiante de esto no quiere saber, no le interesa el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es tu creación. Aquí y ahora. Claro. Ocupado en el presente. Claro, un tipo que estudia yoga, que estudia hermetismo en serio, no está ocupado, eso es una pelotudez. O sea, te va y dice, bueno, anda vos a tirarte la carta, yo qué sé. O si no te estás divirtiendo, yo a veces voy a tirarme las cartas, por ejemplo, a ese tipo de encuentros, pero me divierto un rato, no es que específicamente me interese. ¿Qué me dice este loco de las cartas? ¿Viste? Me queda simpático, ¿viste? Entonces voy y yo qué sé, transo por ahí, digo, a ver, decime lo que quiero. Pero Gerardo, que yo acá, bueno, acá hay una especialista que es Ana, ¿no? Que ella lo hace muy bien. Digo, no es, cuando uno se va a tirar las cartas, no va solamente a buscar el futuro. Por lo menos a mí, en lo que también una orientación. No me importa nada el futuro. Que si me van a tirar, no me importa. Claro. Lo único que me importa es que eso abre algo en mí que está así muy ligado a lo que estás diciendo tú. Que se trata de la expansión de la conciencia, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás planteando. Que en realidad lo que importa, para lo que se llama alma, es que nosotros vayamos poco a poco expandiendo esa conciencia hasta que se llega a lo que tú estás proponiendo, estás desarrollando en este momento muy bien. Entonces, lo que te digo con respecto de eso, de las cartas, necesito decirlo, que para mí una tirada de cartas está bien hecha, porque depende cómo lo haces, me abre y me hace ver cosas que por ahí yo no me las hubiera imaginado. Lo dice Jung. Sí, está bien. Especialista. Sí, es un camino, y es un camino realmente, pero tiene que ver con eso, con lo que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, no estoy nada con eso de los espíritus, ni los ritos acásicos, ni nada de eso. Estoy de acuerdo en que sí, como lo que está planteando Gerardo, totalmente de acuerdo,
que a partir de esa realidad neutra, o sí, de acuerdo a la que podemos ir trabajando la expansión de nuestra conciencia hasta llegar a un punto en el que por ahí podríamos encontrarnos con lo que se define como alma, pero no, digo, a nosotros mismos. Entonces, en eso sí, y en eso una tirada de carta bien hecha te puede ayudar para encontrar algunos puntos que te apoyen. Está bien, sí, sí. Te lo digo como experiencia. Sí, yo también tengo. Mira, yo he pagado tiradas de cartas y hace millones de años atrás y han sido muy buenas. Claro, pero tenemos otra vida, entonces. Lo que tenemos, ¿Qué? Bueno, otra vida, lleva millones de años atrás. No, fue... Sí, claro, tengo 74. pero tiene que ser. Pero yo fui a una tarotista que yo conocía. Entonces, lo que sucedió ahí fue interesante, no te voy a decir que no. Yo me refería específicamente a los tarotistas que van a la... No, es jocoso y a las personas... Hay profesionales charlatanes. Si acaso hago una corrección de que... Hago una pequeña corrección entonces. A ver si me escuchan, señoras. Una pequeña corrección hago. También. En sí el tarot es un camino de orientación. Es un camino de orientación y bien hecho. También supe estudiar los arcanos mayores y los arcanos menores. No, nunca lo dije. Esto es una revelación pública. Entonces sé que el tarot es un camino de orientación, pero me refería, vuelvo a insistir, a la inconsciencia eventualmente de los usuarios de tratar de asignar su futuro a una tirada de cartas. O sea, sí, eso sucede. No digo el profesional, porque yo no me tiré la carta con ella, por ejemplo, ella es divina, ¿viste? Pero me refiero al contexto general, no es específicamente con ella. ¿De acuerdo? Exacto. Lo que pasa es que eso está... Perdón, pero ahí va, para mí el tarot yo no lo conozco, pero me parece que son herramientas que son como el chin, como... Claro, de hecho, como puede ser la astrología, que de hecho viene también, está vinculada en algún lugar al yoga, ¿no? Yo no sé, a las cosas védicas, no sé bien cómo es, pero digo que en realidad pasa que están como usadas de una manera como consumista, como estamos en la sociedad en que estamos, que queremos una respuesta ya de no sé qué, no estamos usando herramientas que en realidad tienen como un valor y una complejidad mucho mayor a como... Está prostituido. Exacto, la palabra. Igual que el yoga está prostituido. El yoga también. Yo es lo que trato de mostrar, de que el yoga está prostituido. No me interesa por quién ni de qué manera lo hacen. Entonces yo lo que hago es difundir en lo posible la más antigua tradición. Hasta donde yo la conozco, porque hay cosas que son insondables. Falta de experiencia, falta de tiempo, no sé, faltaría un verdadero swami de pronto. Bueno, eso, simplemente eso. Y bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna consulta más? Sí. La frase esa que estás diciendo, que es un pensamiento, en realidad que la realidad es neutra, también se puede ver de un plano más global, en el sentido de que el universo es indiferente. Bueno, me gustó esa, ¿eh? Sí, me gustó. Sí, pero real, capaz. Claro, es muy duro, pero real. Y en ese sentido tiene sentido que la única realidad que vivimos es a través del ego. Pero yo lo que quería decir una cosa. El tema del principio masculino y femenino. Yo no sé si todo tendrá un principio masculino y femenino. Pero también el problema es que si uno reconoce que todo tiene un principio masculino o femenino, eso no necesariamente o no tiene nada que ver con la evaluación de valor de cada uno. Claro. De que uno sea más valioso que el otro. No, eso es clarísimo. Sí, bien metida la aclaración. Bien metida. Aparte hay una aclaración. Aquiles únicamente podía ser homosexual siendo hombre. Claro. La única forma de que fuera novio de Patroclo y homosexual era que fuera hombre. Y en otros momentos, cuando se iba con la esclava Briseida, actuaba como heterosexual. Claro, sí. O sea que en realidad el hecho de que alguien sea homosexual implica que tiene algo masculino
Y femenino. Claro. ¿no? O inversamente también. También. Pero hoy dijimos, están los dos géneros presentes. Que todos tenemos. Tenemos la fuerza todos. Claro, claro, Uno más dominante que el otro. claro, no predomina. Es como estos principios, están todos como uno, tienen un relacionamiento entre sí todos. Ahora, yo pienso que la indiferencia nos aísla mucho, ¿no? Pienso que tiene que haber un poquito más de amor, de otra cosa. Yo digo que el universo queda todo muy frívolo. Claro, pero No es sinónimo de neutralidad. estás haciendo un aporte extra, ¿verdad? Porque Sí, a pesar de la neutralidad. está. Porque lo que él decía era el contexto de la realidad, o sea, en vez de neutro, diferente. Vos lo estás llevando capaz que por otro terreno. Pero bueno, Esa parte. claro, lo tuyo me da la impresión que es más por el lado humano, digamos. Pero bien, buenísimo. No sé, vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? ¿Consulta, comentario? Tenemos una propuesta para... ¿Qué? ¿Puedo? Sí. Tú hablaste de la supraconciencia, la conciencia, pero Sí. ¿qué me puedes decir sobre el subconsciente? Bien, el subconsciente. El subconsciente, buena pregunta, no estaba preparado para eso. Así que voy a conectarme con el subconsciente. Sí, con el Google interno. Entonces, el subconsciente es una región de la mente. Vos tenés la conciencia, que en este momento la estamos usando mucho para interactuar entre nosotros, y además cuando salgamos a la calle está presente la conciencia, si no, no sé dónde estás parado, ¿no? Y hay un sector enorme del cual no somos conscientes justamente, que se llama inconsciente o subconsciente. Y en ese sector se dice que está toda la reserva de información que vos puedas tener. El famoso Google de la computadora lo tenés dentro tuyo y se llama en sánscrito chitta. Chitta. ¿Bien? Entonces chitta tiene todo. No precisás nada. Cuando vos quieras los 7 principios estos, capaz que te acordás de los títulos y buscás en tu interior esto y la información la captás. Está ahí, y si no está ahí, te conectás con la supraconciencia, con el, vamos a llamarlo rápidamente, el registro akáshico, ese espacio cuántico, y la información está ahí. La humanidad ha caído en la comodidad de prender la computadora y poner Google. Pero antes no existía eso, había un tipo que se sentaba a meditar y elucubraba sobre estas cosas. Ahí está el verdadero Google. Después hay toda una parafernalia que hay ahora, que yo en cierto momento me enganché y ahora no me engancho nada, que es todo eso de antes de dormir mandar un mensaje al inconsciente, de que el inconsciente tiene un poder de esto, aquello y lo otro. Si alguien hace eso, yo lo felicito, pero yo no pierdo más el tiempo, hace tiempo que no uso más eso. Todo este viaje, ¿viste? Otra cosa es, por ejemplo, de utilizar una creación por la ley de atracción, felicitaciones, yo paso, no tengo tiempo. Eso es bueno, eso es muy bueno, probablemente para la memoria. Tú antes de dormir pones tus pensamientos en orden y claramente, con claridad, recibís una respuesta. A mí me pasa y a mí me sirve para aprender tus ejercicios. No, pero es que es cierto lo que digo, no, en lo que tú decís estoy de acuerdo, no en que lo otro, sino que si tú pones en orden y allí haces como un ejercicio de memoria que te entra, porque no ¿Ustedes es una diferente. una regresión? Es una propuesta diferente esa. Claro, pero es efectiva. Sí. ¿Qué toca? No sé. No es que todo esté mal. Claro. Yo trato siempre de quitarle peso a determinadas cosas populares que no sirven para nada y que las repetimos lóricamente. Te vas a ver los angelitos, ¿no? Sí, ahí está. O que no se me ocurre ahora, pero Sí, totalmente. En realidad cosas. Poder, tú decías no que darle poder al inconsciente, pero no es el poder del inconsciente, el poder está en la conciencia, ¿no? Cuando tú haces consciente lo que está inconsciente, y eso a veces hay técnicas y ejercicios a través de misma meditación, a veces a través del empleo de tratar de recordar lo que soñaste y todo,
es con la idea de aumentar el poder de la conciencia, ¿no? Y hacer consciente de situaciones que están inconscientes y que pueden estar afectando nuestra vida, ¿no? Está bien, está bárbaro, está bárbaro. Te puede servir para crecer. Pero también, que te están afectando y que no puedes crecer, digamos, mientras no las hagas conscientes, ¿no? nosotros en yoga a eso lo usamos un tiempo, pero después lo dejamos porque ese tipo de situaciones te aparta del presente. Entonces muchas veces queremos buscar ese tipo de recursos para eludir lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué mejor cosa que hacer que buscar una de esas cosas alternativas que pueden ser buenísimas, pero que me saca de la posibilidad de hacer lo que tengo que hacer? No, al contrario, que te lleva a lo que tienes que hacer. O sea, lo haces para esa es la intención de lo que vos estás diciendo. Yo hablo desde el punto de vista mío cuando quiero eludir algo. Yo quiero eludir, por ejemplo, decirte algo a vos. Entonces voy a terapia con Gloria. Entonces la agarro a Gloria y digo, mirá, bien, esto y la tengo 10 años hablando del tema y lo que tengo que hacer es hablar con vos, ¿entendés? Entonces hay gente que hace eso. Sí, es cierto. Ahí está el lado masculino, más pragmatismo, ¿verdad? Puede ser. Yo no niego mi esencia masculina. Estoy confirmando mi esencia masculina. Me la confirma Ana, por suerte. Alguien cree que soy hombrecito. No es poca cosa. No es poca cosa. Yo quiero hacer una preguntita antes que termine. La meditación y el ego, digo, ¿cómo quedan al final? Porque... ¿Cómo queda la meditación y el ego? Se hacen amigos. A veces salen juntos. Bueno, la práctica de la meditación es para aprender a educar nuestro ego, a tomar conciencia de él, a darnos cuenta de que él está incidiendo sobre nosotros y paulatinamente lograr que él no incida tanto sobre nosotros, que priorice la incidencia de nuestra esencia interna, cualquiera sea. Aurobindo dice que cuando el ego deja de ser protagonista y pasa al frente lo que él dice, el ser psíquico. Ser psíquico es igual a alma o es igual a conciencia interior. ¿Correcto? Correcto. Eso se puede lograr con la meditación. Porque uno se va entrenando ahí, después en realidad se logra en la vida, pero en la meditación se entrena, uno genera las condiciones adecuadas para eso. ¿Bien?